Puesto que hoy vamos a ver una predicación que tiene que ver exactamente con la Navidad. Y en algunas ocasiones, para algunos es pecado celebrar la Navidad, para algunos otros es cuestión solamente de pasar un rato en familia, y para muchos otros es simplemente una fiesta. Pero, ¿qué es en realidad la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús tuvo que venir al mundo y nacer? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que envuelve a este día en particular? ¿Qué es lo que lo envuelve? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo, y literalmente todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero que esta es una festividad que está a nivel mundial? No hay un país en donde les pase de noche, nada más que cada país tiene su trasfondo cultural para poder celebrarlo. Algunos cristianos, en base a esos trasfondos culturales, es que no quieren celebrar la Navidad. Pero pregunta, hermano, ¿tú y yo tenemos razón para celebrarla? Sí. ¿Por qué? Tan simple y sencillo como eso. Así que, hermano, hoy te voy a dar a lo mejor suficientes elementos para que hoy en la noche vayas con tus familiares y les expliques qué es la Navidad. Pero no solo eso, sino la actitud que generalmente el mundo tiene ante la Navidad. ¿Por qué? Hay un canto que pusimos la semana pasada que se llama No dejes a Jesucristo. Este canto hace un énfasis específico y lo dice así: no dejes a Jesucristo por una fiesta de fin de año. ¿Por qué? Porque Él te ha dado paz. Él es quien ha propiciado entre Dios y nosotros la paz. Por eso es el príncipe de paz. Esto es sumamente importante, hermano, que tú y yo lo entendamos con la mayor precisión posible. Investigando un poco, es decirlo poco, hay que investigar demasiado, porque si tú buscas en internet el origen de la Navidad o la verdadera historia de la Navidad o el trasfondo cultural de la Navidad, bendito, vas a encontrar N información. Mucha de esa información puede ser muy buena, mucha de esa información es solamente basura. Y yo considero que es basura toda aquella información que se dedica solamente a atacar y no a usar. Yo estoy en contra de eso. A mí no me gustan esas posiciones. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a atacar, estoy diciendo que solamente mi idiosincrasia es la correcta, y no es que no lo sea, es que no estoy teniendo compasión de aquellos que no han logrado ver el Evangelio de Jesucristo en estas festividades. Eso es lo importante. En la semana, hermano, fuimos a la Ciudad de México. Fuimos Mauricio, Maín, mi esposita, mi hija y yo, y nos fuimos a meter a uno de los barrios más populares de la Ciudad de México. Este es el barrio de Tepito. Ustedes saben, ahí hay de todo, hasta lo que no te imaginas encontrar, ahí lo encuentras. Pero es sorprendente ver cómo están las personas en este vorágine de querer celebrar la Navidad. El eje 1 Norte, o Alzate, que es la misma avenida, a partir de Paseo de la Reforma hasta Vidal Alcocer o Anillo de Circunvalación, en esta temporada, específicamente hoy, es un pedazo de vía intransitable. Así, literalmente, intransitable. ¿Por qué? Porque hay una fiebre por ir a gastarse lo que uno no tiene.
Esa es mi definición. Y no estoy en contra de que compres. Estoy en contra de que compres o compremos, mejor dicho, lo que no necesitamos. Hermano, hay un programa en la televisión, no sé en qué canal, pero donde hablan acerca de los acumuladores compulsivos. No sé en qué canal sea, pero lo he visto de repente. Y me sorprende cómo la gente tiene una capacidad de almacenar. ¡Wow! Por si algún día lo ocupo. Y resulta que lo que te quedaba cuando eras joven de 15 años, estás albergando la posibilidad de que te quede hoy que tienes 45. No te va a quedar ni siquiera en el dedo chiquito de la mano. Pero así somos. Y somos de los que compramos y 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 compramos. Hasta se cansa uno nada más que lo decir. ¿No es cierto? Y se nos va en eso, hermano, miles de millones de pesos. Somos una economía desgastada porque ya no lo gastamos. Estamos endeudados hasta dentro de 4 años. No sabemos tener una buena administración. Y para eso sirve esta festividad, lo que hoy conocemos popularmente como el Guadalupe Reyes. ¿No? Se inauguran los desmanes a partir del 12 de diciembre y terminan hasta el 2 de febrero. Por eso es Guadalupe Reyes. Y se va el dinero en fiestas y en fiestas y en fiestas y en fiestas, pero ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Realmente yo como cristiano puedo o debo celebrar la Navidad? Hay algunas escuelas cristianas que han decidido no celebrar la Navidad porque esta es una festividad pagana. Y yo les pregunto, hermano, ¿llevas a tus hijos a la escuela? Ah, sí, porque deben de haber. Son paganas las escuelas. Los maestros son paganos. Lo que les enseñan es cultura de los paganos. Van a trabajar, ¿trabajas? El patrón es un pagano. ¿Me explico por qué estoy en contra de ser así cuando no logramos ver la necesidad que realmente tenemos? Pero no nos va a caer nada mal el que podamos hacer un poquito de historia solamente, hermano. Un poquito de historia para saber por qué para algunos, o no para algunos, sino lo que en realidad es la celebración de la Navidad. Un poquito de historia, voy a tratar de ser muy breve, hay muchísimo acerca de esto. Y como les dije, es algo que se celebra a nivel mundial, pero cada quien visto en su propia cultura. Entonces, la celebración de la Navidad es una fiesta pagana dedicada al dios Sol. ¿Sabíamos eso, hermano? Es un solsticio. Jesús, como ya lo mencioné el sábado pasado, Jesús no nació en diciembre. Entonces lo primero que hay que aclarar es que Jesús no nació en diciembre. La Biblia dice que el nacimiento de Jesús fue cuando los pastores estaban en la vigía de la noche, entonces no coincide con el invierno. Así de rápido, no me voy a meter a profundidad, solamente es de pasada. Diciembre en esa región, en los tiempos de Jesús, era una época de invierno y por eso los pastores no guardaban las vigilias sobre sus rebaños en ese mes del año, sino que los llevaban a las montañas, a los rediles, antes del 15 de octubre, en otoño, sí guardaban las vigías. Entonces, nada más por eso, hermano, no nació aquí. Nada más por eso. Y si hacemos un poquito de cuentas conforme a lo que dice la Escritura, pues tiene que ser despuesito del nacimiento de Juan el Bautista. Pero si es algo, hermano, en lo que no me voy a detener. Conozco a muchos hermanos que se han detenido en muchos años de su vida tratando de encontrar la fecha de nacimiento de Jesús.
La Biblia no lo dice y por tal motivo yo no voy a perder tiempo en eso. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a ganar absolutamente nada diciéndoles, nació el 15 de septiembre. Yo no gano nada, ¿no? Ni nadie se va a salvar por eso. ¿Cierto? Entonces, es importante que nosotros sepamos qué es lo que sucede entonces. La Biblia dice que al momento de la concepción de Juan, su padre Zacarías oficiaba su turno en el templo. Esto puede ser por ahí del mes de junio, mayo, junio, por ahí así, dependiendo no de nuestro calendario, porque nuestro calendario, recuerda, es un calendario solar y el calendario judío es un calendario lunar. Entonces nada más por eso, hermano, no nos coinciden, nada más por eso. Entonces, considerando esto, el Señor Jesús tuvo que haber nacido después que Juan, y tuvo que haber sido aproximadamente por ahí de septiembre u octubre, por ahí así, algo así, no está con precisión. Entonces, ¿quién nació el 25 de diciembre? ¿A quién celebramos? Si tú y yo celebramos la Navidad, ¿a quién celebramos si Jesús no nació el 25 de diciembre? ¿Por qué lo celebramos entonces? Realmente la Navidad es una fiesta nacida en Babilonia. Así rápido, en Babilonia, hace aproximadamente 2600 años, obviamente contando también antes de Cristo, para celebrar el nacimiento del dios Tammuz, que según se creía era la encarnación del dios Sol. Esto es lo que se celebra, esto es el origen de la Navidad. Ahora también está la Saturnalia, que era la que celebraban los romanos. En esta Saturnalia tenían varias costumbres los romanos para celebrar en estas fechas. Varias costumbres. Una de ellas, y que me llama poderosamente la atención, es que los amos o los patrones, un día, y era el 20 y el 24, 25, para ellos era así como su fin de año, y en algunas ocasiones los patrones o los amos se volvían los sirvientes de los sirvientes, de tal forma que estos les daban también regalos, y los sirvientes podían hacer lo que ellos quisieran solamente una vez al año. Se ofrecían regalos, estos regalos representaban las deidades que los romanos adoraban. De esto, Saturno es o era para ellos el dios de la agricultura. Entonces, siendo el dios de la agricultura o de la fertilidad, no solamente hacían una fiesta, sino que hacían fiestas y orgías en esta temporada. Y no empezaba, como lo mencioné hace un rato, hoy nosotros, más bien nosotros no, sino aquellos, el famoso puente Guadalupe Reyes, para ellos comenzaba desde el 6 de diciembre. Pero otros lo festejaban a partir del 31 de octubre. Del 31 de octubre. Entonces es importante ver qué es la Navidad. Si nosotros lo vemos con ojos para juzgar, sí nos vamos a dar cuenta que es realmente una festividad pagana y que no estamos celebrando a nadie, ¿cierto? A nadie. Entonces, ¿por qué ponemos lucecitas y ponemos un pesebrote aquí que nos quedó bien grande? ¿Y por qué hacemos todo esto, hermano? ¿Por qué? ¿Realmente tenemos razón de poder hacerlo? ¿Realmente debemos hacerlo? Yo creo que sí. Y yo creo que tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que tú y yo tenemos una muy grande responsabilidad. Otra de las partes que tiene que ver con estas festividades es la festividad que había para una
diosa que le llamaban en Alemania la diosa de los cielos, que no es otra cosa más que una Madonna. Una Madonna. ¿A qué te suena Madonna? Ponches. Es eso. Ella se cree, escucha, ella se cree la reina. Por eso se hace llamar así, Madonna. ¿Y qué es una Madonna? Bueno, es una deidad, te lo voy a poner de otra forma. Lo que se venera hoy en nuestro país como la Virgen de Guadalupe. Esa es una Madonna. La de San Juan de los Lagos, la de Santa Ana, la que tú quieras, todas esas son Madonnas. Y son fiestas que fueron adoptadas de Europa hacia acá. Ese es el punto. Entonces, por supuesto, la Virgen que adoraban como la Virgen María, cargando a Jesús, es la misma utilizada en las diferentes culturas para el culto babilónico llamada Madre e Hijo, donde aparecen Semiramis, estas sí las has escuchado, la diosa Semiramis, sosteniendo a Tammuz en sus brazos. La de San Juan de los Lagos, hermanos, igualita, ¿ok? Pero nota que todo esto, ¿ves lo que te estoy diciendo? Obviamente es cultura, pero es importante que sepamos. Entonces, ¿por qué se hace aquí? Porque la Iglesia Católica, viendo que todo esto era un desmán, que era terrible la festividad, lo que intenta hacer la Iglesia Católica es adoptar la fiesta para bajarle a las orgías, a las borracheras y a todo lo que pasaba, para convertirla en una fiesta cristiana. Cosa que no sucedió. Cosa que no sucede. Luego nos vamos a encontrar también, a un señor gordito, rosadito, de barba blanca, que también aparece como la festividad. Este no fue tan popular hasta no antes de 1930, si no me equivoco, porque este es adoptado por la refresquera más grande a nivel mundial, Coca-Cola. Es adoptado por estos. Y entonces lo lanzan literalmente al estrellato y es la imagen de dicha refresquera. El problema de es que San Nicolás, si era realmente un santo, o bueno, venerado como un santo católico, en vida este San Nicolás regalaba juguetes a los niños en diciembre 6, no en enero 6. En diciembre 6, San Nicolás regalaba regalos a los niños. Los niños tenían por costumbre tallar zapatos de madera y ponerlos afuera de sus casas en la puerta. Entonces pasaba San Nicolás y a los niños que se portaban bien les dejaba su regalito, y a los que no les dejaba nada, o les dejaba alguna otra cosa para que escarmentaran. Después de esto, San Nicolás se convierte en Papá Noel, que es el padre de la Navidad. Eso significa Noel, padre de la Navidad. Y él no es el padre de la Navidad. Y algo que me llama la atención es cómo la gente ha quitado a Jesús del pesebre y puso a su Papá Noel. Es impresionante. Es algo que me causa mucho, hermano. Yo de por sí no soy de los que se pueden quedar callados, de por sí. Y luego veo cosas que no convienen. No me gusta, hermano. A mí no me gusta. Pero es importante que nosotros aprendamos a ver todos estos. Ahora, ¿quién de los... Ahora, no, es que nosotros tenemos una doctrina reformada. Ajá, ¿y qué es eso? Ni sabemos, hermano. ¿Quién es el padre de la reforma? ¿Se le considera como el padre de la reforma? Lutero. ¿Sabías que Lutero también puso en su casa un arbolito? ¿Sabías eso?
Nada más que Lutero, en lugar de luces, porque no habían series todavía en ese tiempo, le puso velitas y las encendían porque él quería representar el cielo, cómo era cubierto, cómo cubría a un bosque. Y él lo representó así. Lutero, entonces un reformador celebró la Navidad, yo también lo voy a hacer. Hermano, es exactamente de lo que quiero que tú y yo aprendamos a hacer. A ver realmente las cosas con objetividad. ¿Ok? Eso es solamente un poquito de historia. Un poquitito de historia. Los evangelios, por supuesto que hablan acerca de la Navidad, pero ¿cuál es el evangelio que realmente yo tengo que ver para ver el nacimiento de Jesús? ¿O qué es lo que la Biblia me dice acerca del nacimiento de Jesús? Me dice muchas cosas, pero como ahora no voy a hablar de historia universal, sino voy a hablar de la Biblia, y para esta merita todo nuestro respeto, dedicación y atención, les voy a pedir que me acompañen en oración para abrir la bendita palabra de Dios. Eterno Padre, te damos muchas gracias por todo tu amor, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú verdaderamente nos das una razón para poder celebrar nosotros la Navidad, para que nosotros podamos entonces anunciarle a un mundo que no te conoce que Cristo es la Navidad, que Él debe de ser el centro de esta festividad. Amado Padre, ayúdame, úsame por favor para poder exponer tu hermosa palabra con precisión, con la mayor precisión posible, mi Dios, para que tú seas honrado y glorificado por encima de todas las cosas. Ayúdame, Señor, por favor, ayúdame, úsame. Te lo ruego, bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El Evangelio según San Juan nos va a dar mucha luz acerca de lo que dice acerca de la Navidad. He titulado este sermón El amor de la Navidad, y dice así la bendita palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 14. Notan: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué texto tan gigante, hermano! ¡Qué texto tan grande! Cada uno de los evangelistas tiene su forma de presentar el nacimiento o la llegada del Mesías. Hermano, ¿quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. Él es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todavía no nacía Cristo. Y todavía no había muerto Cristo. Todavía no estaba fundada la iglesia. ¿Ok? La iglesia es fundada años después, en el día del Pentecostés. ¿Cierto o no? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Hermano,
Con esto que les acabo de decir, con razón Juan dice, ¿ok? Por eso el Evangelio de Juan nos da mucha luz acerca, no solo de Jesús, sino también de Juan. Nota cómo el escritor de este Evangelio hace una puntual aclaración. Versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios. En los versículos anteriores está hablando de quién? Del Verbo. Y si nosotros le siguiéramos leyendo, no nos daríamos cuenta, y por eso lo apuntó Juan con precisión, de que dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios. Todos le dirían, pues es Jesús. Y dice Juan, no, cuyo nombre era Juan. ¿Notan? Este vino como testigo. ¿Quién? ¿El Verbo o Juan? Juan. Para testificar de la luz. Entonces está haciendo una perfecta distinción entre uno y otro, a fin de que todos creyeran por medio de él. ¿Por medio de quién? De Juan. ¿Por qué? Porque Juan predicó que el arrepentimiento de sus pecados, ¿cierto? Y el bautismo en agua. ¿Sí o no? Sí. No era él la luz, y lo aclara otra vez, para que no se confunda el lector. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Vino a hablar de la luz. Existía la luz verdadera que escucha, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Es un texto hermoso. Un texto por demás hermoso. Vamos a ver entonces el primer punto, que es el fuerte deseo de Dios de comunicarse con el hombre. Dios tiene un deseo de comunicarse con el hombre. Esto lo vamos a ver en los versículos del 1 al 3. Y el segundo punto, Dios nos encuentra donde quiera que estemos. Y es versículos del 4 en adelante. Y así que, hermano, ¿qué dicen los versículos del 1 al 3? Nota, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Del Verbo. ¿Por qué le puse así? El fuerte deseo de Dios de comunicarse con el hombre. Porque nota cómo empieza el Evangelio. A diferencia del Evangelio de Mateo, si tú vas y le das así a bote pronto, en el versículo 1 dice, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y nos empieza a dar toda una genealogía dependiendo del punto de vista del escritor. ¿A quién escribió Mateo, hermano? A los judíos. Por eso presenta a Jesús como rey, dando toda una genealogía acerca de Jesús, cómo debería de demostrarse el linaje de un rey. ¿Cierto? Ahora nota, Juan 1:1. En el principio existía el Verbo. Este término en griego logos es muy rico en significado, muy rico. Tiene la connotación de ser palabra, mensaje, proclamación, declaración, mandato o un asunto o algo parecido a esto. Esto es lo que significa la palabra verbo. Ahora, ¿por qué la palabra verbo o logos o palabra o asunto o mensaje? ¿Te acuerdas cómo comienza Génesis en el capítulo 1? ¿Cómo comienza Génesis 1:1? En el principio creó, no dice creo que Dios, no, dice en el principio creó Dios. Está afirmando que es Dios quien hizo todas las cosas, ¿cierto o no? Sí. ¿Y cómo las hizo? Versículo 2 de Génesis 1. ¿Qué dice mi hermano? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, la tierra estaba tohu wabohu, desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Entonces, ¿Dios no lo creó? Sí, sí lo creó. Pero recuerda, el versículo 1 está resumiendo todo lo que pasó y nos va a explicar toda la narración. Versículo 3, por favor, Julio. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué pasó? Y Dios agarró entonces un foco y le hizo un filamento y luego lo soldó del otro lado, le metió energía. En ese tiempo no había entonces corriente eléctrica, puso una papa y generó energía y se prendió el foco. ¿Eso fue lo que hizo Dios? ¡No! Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Cómo hizo Dios la luz entonces? Por medio de su voz, su palabra. ¿Nota? Por eso el evangelista está declarando con mucha precisión que que Dios y el Verbo son exactamente la misma persona. Quiero que lo notes. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios. El Verbo que estaba actuando en el principio, ese Verbo era Dios. Es el mismo del que nos va a hablar aquí. Tengo competencia con Efraín, hermano. Oye, alabado sea Dios. Dice, Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo. El Verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por medio de quién? Del Verbo. ¿De quién está hablando Juan? Del Verbo. Y se está dando a conocer que el Verbo, nota lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo 1. Nota. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que tenía Juan en mente cuando está escribiendo esto? ¿Qué es lo que tenía Juan en mente? Lo que tenía Juan en mente era el tabernáculo del Antiguo Testamento. En el tabernáculo hay dos grandes divisiones, ¿cierto? Dos grandes divisiones. Una es el lugar santo y luego el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? La gloria de Dios. ¿Cómo se llama? El Shekinah, ¿cierto? El Shekinah estaba en el lugar santísimo. ¿Y dónde estaba el tabernáculo, hermano? ¿En medio de quién? Del campamento del pueblo. Ahora, nota lo que está diciendo Juan. El tabernáculo estaba en medio del campamento del pueblo. Dentro del tabernáculo, en medio del campamento del pueblo, estaba el Shekinah, la gloria de Dios. Esa gloria es lo mismo que está diciendo Juan. Esa gloria llegó hasta acá y hoy la veo. Eso es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de Cristo? Toda. Porque no dice la profecía allá en Isaías, lo que yo leía la semana pasada, no dice que la tierra o el mundo o el pueblo están en tinieblas. ¿No dice eso los evangelios también? ¿Por qué habla entonces el evangelista acerca de la luz? No solo eso, sino que tabernaculó. Esa es la palabra habitó. La palabra habitó entre nosotros es tabernaculó. Por eso, lo que tiene en mente Juan es todo en la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, que habitó, este verbo,
es exactamente quien hizo todas las cosas. Todas las cosas las hizo Él. ¿Hay necesidad de que nosotros aprendamos esto? Mucha. Nota, versículo 4, en Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo, en el quien hizo todas las cosas. Eso dice el versículo 3. Está declarando en todo su esplendor que Cristo es creador del universo. ¿Sí o no? ¿Cómo me dicen aquellos que, ay, es que no existe en tu mente? Porque en la realidad sí. Fácil, hermano. El otro día platicaba yo con alguien que yo creo, hermano, yo no sé si tú lo crees, pero yo creo que los ateos no existen. Yo creo que los ateos no existen. Fíjate, y lo creo, ¿eh? ¿Por qué razón? Hermano, pregúntale a un ateo qué significa ser ateo. Ajá, por eso no creo en el ateísmo. Precisamente por eso no creo en el ateísmo. Porque un ateo, la definición estricta de ateo es a contra teos, Dios. Entonces está en contra de Dios, mas no que tenga el fundamento de peso para demostrarme la no existencia de Dios. Nota lo que digo, No está diciendo que Dios no exista. Está diciendo que está en contra de Dios. Por eso yo no creo en el ateísmo. Es que yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Anda tú. La primera pregunta que yo les hago es esta. ¿Sabes qué es un ateo? Si uno que no cree en Dios, no es cierto, vete a estudiar, por favor. No sabe ni siquiera lo que tú dices que crees. Y cuando les explico, dicen, no, sí. Vete a estudiar. ¿Ok? Entonces, nota lo que dice aquí. Recuerda que la Biblia nunca va a ocupar tiempo en demostrar la existencia de Dios. Como dice Alex Montoya. Dice, bueno, ¿tú crees que soy idiota para perder tiempo en esto? Claro que no. Claro que no. Yo ya no caigo en esas tretas, dice Alex Montoya. ¿Por qué? Porque la Biblia no pierde tiempo en eso. La Biblia simple y sencillamente declara qué es. Y punto. ¿Cierto? Ahora nota. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que trata de hacer el hombre hoy en día, hermano? Quiere encontrar el elixir de la vida, ¿no? Quiere dejar de ser viejo. Fuimos a Tepito, hermano. Fuimos a Tepito. Y ahí encontré, yo no sé si la viste, amigo, pero había una mascarilla, y esto es real, hermano, es una mascarilla para hombre y mujer, lo que tú quieras, según cómo te sientas, de viejo o de feo. Pero hay mascarillas que tienen oro. El oro regenera. Hay muchas cremas de mujeres, para las mujeres, que contienen polvo de oro. Te lo untas y creen que es un así. Y luego ya andan como pecado. Pero están tratando de encontrar el punto del anti-envejecimiento. Y Él es la vida. Nota. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que persigue el hombre? La vida. No dice Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 7, que cuando se cierran los ojos se acaba la luz, la vida, la luz de la vida. La luz de los hombres es la vida. Él es la vida. ¿Cuán necesario es? En la semana estuve escuchando varias conferencias acerca de esto y me cautivó una de John MacArthur, que ha de verdad hace chorro mil de años. Pero ¿por qué menciono esto? Porque él menciona a sus hijos chiquitos. Apenas fue traducida por Luis Contreras esa predicación. Y me llama poderosamente la atención una analogía que hace MacArthur acerca del nacimiento de Cristo.
Y da cinco actitudes de la humanidad ante el nacimiento de Cristo, que no se las voy a dar ahorita, pero menciona 5. Y una de ellas, o la primera, es que en este nacimiento está María sola. Eso dice Lucas en el capítulo 2, en el versículo 7. María está sola, en un pesebre, dando a luz. Sola, hermano. Ella envolvió al niño en sus telas. Estaba sola. Así está el pesebre igual, hermano. Está solo. Está vacío. Y todos ocupándonos en quién sabe qué. Pero no en lo que debemos hacer. Es impresionante que la gente, a pesar de tantos años que ha pasado, la gente sigue exactamente igual. Igual. Versículo 5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la pueden contener. ¿A quién? A la luz. Fíjate cómo Dios está comunicándose con ellos. Ahora, ¿por qué afirmo que Dios está comunicándose con el hombre? Nota lo que dice el versículo 18. Versículo 18. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? ¿Para qué vino Cristo al mundo, hermano? Para salvarnos, para morir por nosotros, para justificarnos. ¿Para qué más? ¿Eh? Para cumplir su palabra. ¿Para qué más vino? Para perdonar. Fíjate lo que dice el versículo 18, hermano. Ahí nos dice a qué vino. Nota. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A qué vino Dios? ¿A qué vino Cristo? Para darnos a conocer al Padre. ¿Cuál es el beneficio que yo tengo como simple mortal de conocer al Padre? ¿Cuál es mi beneficio? ¿A mí de qué me sirve? Ahora nota, la palabra aquí, dar a conocer, en el texto griego es exegesato, de donde se deriva nuestra palabra exégesis o filiación. ¿Qué es una filiación? Antes, hermano, cuando yo era chico, hoy ya no existe eso, hermano, porque estas cosas, esos aparatitos, vinieron a revolucionar todo y acabar con un montón de empleos. Cuando yo era chico, me decía mi mamá, vete a tomar una foto, vete al estudio de fotografía y tómate una foto. Y ahí entrabas todo el estudio de fotografía y decía, ¿cómo quieres tu foto? De filiación, media filiación. ¿Qué es eso? ¿Ok? Media filiación es así, nada más se ve la mitad de la cara. Filiación completa es esta, se ve completo. Eso es lo que vino a ser Cristo. Eso es lo que dice el texto. Que Él vino a darnos una filiación del Padre. Vino a enseñarnos cómo es el Padre. Eso es lo que vino a ser Cristo. Ahora nota, ¿cuál es mi beneficio acerca de esto? El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, mejor déjenme los pongo porque se mueven. Las tengo todas descuidadas para poder verlas. El mismo Evangelio en el capítulo 17, versículo 3, ahí dice cuál es mi beneficio, ¿nota? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es mi beneficio de que Cristo me haya venido a dar a demostrar al Padre? La vida eterna, hermano. Porque en Dios está la vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que dice la Escritura? ¿Es cosa menor la Navidad? Sí, es cierto, hermano. Cristo no nació el 25 de diciembre. Pero es nuestro mejor pretexto para predicar el Evangelio.
nuestro mejor pretexto. Así que no lo dejes, hermano. Yo te invito a que no lo dejes. Búscalos y háblales de Cristo. Búscalos. Esto es importante. Nota lo que dice el versículo 9 de nuestro Evangelio. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Este es Cristo, esto es la Navidad. Alumbra a todo hombre. ¿Por qué? Otra vez, acuérdate lo que tiene Juan en mente cuando está escribiendo esto. ¿Cómo se... qué? Oh, ¿sí o no? Le entendió. Por eso se rió. Fíjate. ¿Por qué dice el versículo 9? Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Está el tabernáculo, está el campamento judío alrededor de él. De noche, ¿qué había? Ahí estaba el Shekinah. Pero de noche, ¿qué había? La luz que alumbraba ¿a quién? A los judíos. Les daba calor porque el desierto es frío, es helado, hermano. Entonces la columna de fuego, de lumbre, servía para dos cosas. Uno, calentarlos, la fogata en medio. ¿Qué listo es mi Señor? La fogata en medio, por él mismo. Y dos, los alumbraba. No había alumbrado público. No pagaban luz estos. ¿Te das cuenta? Ahora nota lo que dice el versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, porque tabernaculó, alumbra a todo hombre. ¡Wow! Esto es la Navidad, hermano. Esto es la Navidad. ¿Cierto? Ahora nota, versículo 11. Versículo 11. Y esto es, ¿cómo que alumbra a todo hombre, Fer? Nota. Cuando nosotros vemos lo que la Biblia dice, solita habla, hermano. Yo nada más soy el vocero. Pero solita habla, solita, el 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Perdóname, me brinqué uno. El 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿De qué está hablando todo este capítulo? La introducción de este capítulo, de la creación del mundo. Que no se te olvide. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. ¡Wow! Los alumbra. Es la luz de la vida. No lo reconocieron. ¿Quién será este? Sabrá, ni a José se parece. ¿Por qué? Pues porque nos vino a dar una exégesis del Padre. ¿Cierto? Ahora dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no lo recibieron, hermano? ¿Por qué no lo recibieron? Dicho de otra forma, versículo 10, porque no lo conocieron. No lo reconocieron, no dijeron, ¡ah, sí! ¿Quién? Ah, sí lo conozco, pero este es el hijo de José. Tus hermanos son ta. Pero nunca reconocieron las obras. Por eso les pregunta más adelante en el capítulo 7, cuando lo quieren apedrear. Momento. ¿Por qué lo van a apedrear? ¿Por lo que digo o por lo que hago? Lo que dice está bien y lo que hace es mejor. Así que ¿por qué lo vamos a apedrear? No tenían razón. ¿Te das cuenta? A los suyos no le recibieron. Ahí viene el amor. Fíjate, ahí viene el amor, hermano. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre. Lo abre, pero lo cierra. Lo abre, ¿por qué? Porque esta luz alcanza para todos los hombres. ¿Cierto? Todos los que quieran caben, pero lo cierran. Lo hace como un embudo, ¿eh? Y se atoraron todos en la entrada y todos creen que pasaron, ¿eh? Pero nadie entró. A cuentagotas van, literal a cuentagotas. ¿Por qué? Nota,
solamente a los que creen en su nombre. Solamente a ellos. Lo abre, pero lo cierra. Avienta la red. ¿Quiénes van a caer ahí? Uy, su montón. Poquitos. Solamente. Es una Navidad de amor. Es el verdadero amor de la Navidad. ¿Han estado mandando vía WhatsApp, hermano? Montón. Ay, te deseo amor. Feliz Navidad y muy próspero año nuevo. Que este año nuevo sea más lleno de amor y felicidad que este que se está terminando. Arrepiéntete y cree en Cristo. Es la mejor forma de tener más amor. ¿No es cierto? Imágenes. Yo por eso le puse al teléfono, ya no descargues nada, manito. Ya, se satura la memoria con puras imagencitas de estas. Imagenitas y las veces. ¿Me explico, hermano? No estoy diciendo que no me las manden. Aclaro, pero no las descargo. Las veo. ¿Pero me explico? La gente está así como que, ¡ay, la Navidad! ¡Qué hermosa la Navidad! Hermano, esto es la Navidad. ¿Realmente celebras tú la Navidad? Bueno, ay, pastor, ¿pero por qué hoy? Bueno, yo no te... ¿Por qué? ¿Ayer la celebraste? ¿Antier? ¿El miércoles? ¿El martes? ¿El lunes? Ay, no, pastor, yo la celebré el 16 que estuvimos aquí todos juntos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nota que entonces el Señor nuestro Dios no nos mandó lo que más necesitamos. No nos mandó, nuestra mayor necesidad no es dinero. Si hubiésemos necesitado dinero, nos hubiera mandado pues, un banquero bien bondadoso y que nos diera así un montón de dinero, órale, despilfarrarlo. Pero no necesitamos eso. No nos mandó, no necesitábamos bienes, no necesitamos reconocimiento, no necesitamos quien nos entretenga un domingo aquí arriba, si no nos hubiera mandado un payaso en lugar de un predicador. Lo que necesitamos es un Salvador. Por eso nos mandó a un Redentor, a Cristo el Señor. Esto es la Navidad. ¿Te das cuenta cómo Dios entonces está comunicándose con el mundo? Y el mundo no quiere escucharlo. ¿Te das cuenta? Ahora, Dios nos encuentra, punto número 2, Dios nos encuentra en donde quiera que estemos. En el momento de nuestra necesidad, ahí está Dios. ¿No te has puesto a pensar, hermano, por qué sufriste tanto anteriormente? Ay, Señor, ¿por qué no me salvaste antes? Porque era necesario que pasaras por todo esto para que clamaras por salvación. Si no, ¿cómo? Entonces, ahora podemos entender cuando dice que Él preparó nuestro destino. ¿Te das cuenta? Por eso el versículo 4, es importante. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí está. Siempre ha estado ahí. La salvación nunca ha sido por medio de ninguna otra forma. Nunca. La salvación siempre ha sido por medio del mismo medio. ¿Cuál? La fe en Dios. ¿No existe? La pregunta que tú puedes hacerte hoy, o cuando llegues y te vayas a sentar para que te sirvan pavo, o el del otro pavo también. ¿Sabías que hay dos tipos de pavo?
Uno es el pavo del guajolote y el otro son pavorosos frijoles. Con lo que te toque, hermano. Pero sin cena no te quedas. ¿Sí o no, hermano? Mira, pero para que no sean tan pavorosos. Pero para que no sean tan pavorosos los frijoles, hermano, receta de cocina. Ve, hasta de cocinero lo va a hacer. De chef. El Fer pesa, mas no pesa. ¿Ok? De chef, hermano, para que no sean tan pavorosos los frijoles. Uno, los limpias primero, le sacas todos los frijoles, los que están picados por el gorgojo, a la basura. Luego los lavas primero bien, los echas a un recipiente con bastante agua y los dejas reposar toda la noche. Eso, hermano, le quita lo explosivo a los frijoles. Oh, sí, hermano. Eso le quita. Ah, pero ¿cómo lo preparo, pastor? Bueno, al otro día que yo le voy a preparar toda la noche, les tiras esa agua, porque si no, pues va a salir igual. Y el agua nomás en panzona, entonces por eso son explosivos. Entonces por eso tiras el agüita, les pones nueva, ya cuando están bien cocidos, bien aguaditos. Entonces les echas tantita manteca, hermano, los fríes bien aplastaditos, los tachines, con un bolillito bien doradito, un chilito dorado, un cafecito con leche, hermano, bien calentito. Entonces ya se le quitó lo pavoroso a los frijoles. Para que veas, hay solución para todo. Para que veas que no hay necesidad de gastar, hermano. Hasta hay de los dos pavos, ya sabes entonces. Entonces, mucho tenemos que aprender. Jesús fue el camino empleado por Dios para encontrarse con nosotros cuando nos encontrábamos perdidos. Cuando nos encontrábamos perdidos. ¿Por qué? Porque viene a los judíos, ellos no creen. Entonces da libertad a todos los gentiles, a todas las demás naciones, a que vengan y se salven, ¿cierto? Porque Cristo, escucha la Navidad, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo perdido. Tú y yo estábamos perdidos. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cierto? Tan fácil como eso. Me encanta la ilustración de lo perdido que hace Francisco Lacueva en su libro de teología sistemática, hablando de la cristología. Me encanta porque Francisco Lacueva dice que hay dos formas de perderse. Una, cuando te pierdes en el mapa, ya no llegaste a una dirección y ya te perdiste. Bueno, en el tiempo de Francisco Lacueva no existía el Google Maps. Él buscaba el mapa, por eso menciona el mapa. Pero tú hoy no te das, hoy es más difícil que te pierdas en esa forma, a menos que seas un ignorante como yo y que no sepas usar el Waze. También usas esa cosa, hermano. Te dice a cuántos kilómetros vas. Cochinadas del demonio, hermano. Pero hay dos formas de perderse. Uno, cuando no encuentras la dirección, el destino donde vas, y la otra es echarse a perder. La Cueva dice que tú dejes un pedazo de carne fuera del refrigerador y se echan a perder. Nosotros estamos echados a perder y perdidos. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, ¿escuchan? Él es la vereda que hay que seguir para llegar al Padre. Y estamos echados a perder a causa del pecado. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo perdido. ¿Te das cuenta? Esto es lo que nosotros tenemos que anunciar. Esto es la Navidad, hermano. A esto vino Cristo. A darnos todo lo que dice aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y originalmente es hasta el 18, pero lo quise recortar hasta el 14. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice qué es. Y el versículo 18 me dice a qué vino. ¿Cierto? Pero yo no lo puedo entender si no leo los 13 anteriores. No lo voy a entender. Lo voy a descontextualizar. Así que, hermano, esta es la Navidad. Así que yo te doy un pastor consejo. Hoy,
que vas a ir al rato y a comer no sé qué. No sé qué vas a cenar, hermano. Espero en Dios y no estés solo, porque también es la época más deprimente. También. Es en la época donde la gente está muy sensible. ¿Sabías que en esta temporada es cuando más suicidios hay? ¿Sabías eso? ¡Ay! Pues si es Navidad. Pues por eso, porque la gente no tiene una razón para la Navidad. Es cuando más sentimientos carga a la gente y ya no quiere volver a sufrir lo que ha sufrido y se suicida. Así que hermano, nosotros tenemos razón de celebrar. Por eso dice que estemos en sumo gozo, ¿no es cierto? ¿No estamos gozosos hoy, hermano? ¿Cómo no, hermano? Teniendo un Salvador tan grande, ¿cómo no? ¿No tenemos razón para celebrar hoy, mañana y siempre? Hermano, así que usemos esto solamente para ir a predicar el Evangelio. ¿Amén? Ahora todos al unísono. ¿Amén? Amén. Todos vamos a predicar el Evangelio hoy, hermano. No le saquéis. No le saquéis. Predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, dice la hermosa palabra de Dios. Amén. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos ver a través de ella el significado de la Navidad. Ciertamente es una mezcolanza de creencias, de cultura, de muchas cosas. Pero en tu soberanía, Padre, permitiste que se estableciera en este día para que nosotros pudiéramos predicar. Yo te ruego en el nombre de Cristo que nos uses, amado Padre. Úsanos para poder presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la mayor precisión posible. Ayúdanos, mi Señor, a hacerlo así. Ayúdanos a estar ocupados en lo que tenemos que hacer. Ayúdanos porque tenemos una razón para celebrar la Navidad, que creímos en Cristo, que por tu infinita misericordia nos limpiaste, nos escogiste y nos salvaste, Señor. Muchas gracias. Te ruego por mis hermanos para que tú los bendigas, los fortalezcas, mi Dios, en este tiempo tan emotivo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, eterno Padre. Amén.